hidráulico. Un sistema hidráulico es una forma de utilizar un fluido a presión para transmitir energía entre el lugar en que se genera y el lugar en que se utiliza. Esto va a funcionar de manera similar a lo que utilizábamos en un sistema neumático, pero tiene unas particularidades y ventajas respecto del otro sistema. Entonces, si nosotros decimos, tengo una necesidad de energía, yo quiero mover, por ejemplo, este sistema que es un tío vivo, y es un tema de unas sillas que están volando, ¿no? Necesito empezar a generar una fuerza de tal manera que yo pueda controlar a un principio el inicio del juego. Las sillas van a empezar a abrirse y aumentar velocidad y luego tienen que empezar a reducir para luego otra vez detenerse, ¿no? Entonces, yo podría utilizar para conseguir esta solución diferentes fuentes. Puedo utilizar un motor eléctrico, puedo usar una turbina de gas, un motor de combustión interna, o puedo utilizar energías alternativas para iniciar esa tarea, ¿no? Entonces yo digo, si la fuente de energía es un motor, yo puedo colocar un motor directamente en la aplicación y seguramente va a tener un inconveniente, ¿no? Voy a acelerar tanto que pueden salir disparados los amigos acá en el juego, ¿no? Entonces, ¿qué voy a necesitar como una solución? Voy a necesitar colocar un sistema de reducción de velocidades y cambio de sentido para conseguir que al final ese tío vivo no gire a tanta velocidad y pueda haber un accidente con los usuarios. Esta es una solución, pero requiere varios elementos mecánicos en su transmisión para lograr el resultado. Otra solución es directamente utilizar la energía hidráulica a través de un motor, una bomba, y poder despachar el mismo para poder hacer el mismo trabajo que requiero en este sistema, pero con una velocidad controlada, ¿no? Entonces, en mi sistema de control tendré pues el paro, la marcha, con qué velocidad quiero que trabaje, la dirección, la posición, la aceleración. Entonces, yo puedo empezar a acelerar, mantener constante una velocidad, luego desacelerar y parar, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, con este ascensor hidráulico. Tengo una persona que espera en cierto nivel el ascensor, y un cilindro hidráulico va a ser el que va a mover la cabina. Yo puedo empezar a hacer ese movimiento para que éste empiece a recorrer a un principio con una aceleración interesante para arrancar el ascensor, luego se moverá a velocidad constante y luego desacelerará para que llegue a su posición final. Entonces, esto sin inconveniente de que el usuario sufra un cambio en su trayecto, ¿no? Entonces, un trayecto controlado, ¿no? Esa es la diferencia que se tiene para otro tipo de sistema. ¿Dónde se aplica estos sistemas hidráulicos? En equipos pesados, se denominan así a las que son retroexcavadoras, motoniveladoras, etcétera, donde, por ejemplo, en este caso de esta retroexcavadora necesito una fuerza importante para poder retirar un material. Entonces, ¿quién me da esa fuerza necesaria? Bueno, puede ser en este caso un actuador hidráulico que primero me va a generar un mecanismo para que empiece a articular estos sistemas, otro actuador que me maneje la pala, otro que mueva la posición en diferentes sentidos, hasta que logre tocar con el terreno el cual quiero hacer la excavación, ¿no es cierto? Puedo hacer con otros equipos eléctricos de pronto, pero eso requiere otra fuente de energía y de pronto tal vez más cara, ¿no? Un concepto fácil de entender, por ejemplo, cuando aplico neumática y cuando aplico hidráulica, es que cuando yo necesito hacer tareas que la va a realizar una persona o dos personas máximo, puedo utilizar un sistema neumático, pero si las cargas o los procesos trabajos son mayores, entonces el hidráulico es una solución, ¿no? Entonces aquí nos fijaremos un poco el detalle y tenemos un actuador hidráulico. A través de esta manguera de color negro empieza a entrar el líquido al actuador, en este caso de doble efecto, para que el pistón avance y retroceda, haciendo que este mecanismo articulado se pueda desplazar de una posición a otra, ¿no? Entonces, cuando el fluido hidráulico hace la fuerza suficiente para articular ese mecanismo y poder desplazarlo de un lado a otro, ¿no? Como se ve en la figura.
Pero ¿cómo se hace la transmisión de movimiento? Por un lado, por un extremo yo puedo aplicar cierta fuerza, de manera que el émbolo entra en el fluido que es incompresible. Esa es la diferencia entre el tema de aire y fluido. En este caso, el fluido es prácticamente incompresible y ese fluido va a tener que desplazarse a otra posición. En este caso, el lado derecho del émbolo va a tener que levantarse si yo por el lado izquierdo voy empujando, ¿no? Eso va a suceder. Hago la aplicación del émbolo, empieza a desplazarse y esto empieza a subir. Ahora, la forma como si el conducto puede ser de diferente condición, siempre y cuando este no tenga algún lugar apretado, porque eso limitaría el paso del fluido. Entonces, lo puedo llevar a cualquier lado, siempre y cuando los ductos estén en las condiciones adecuadas para transmisión del fluido, ¿no? Entonces, lo propio. Empiezo a desplazar un fluido, el fluido se desplaza y va a empezar a hacer el movimiento para que el émbolo de la derecha empiece a levantarse. Al que hace la fuerza para iniciar el movimiento se conoce como una bomba y al que trabaja sería el actuador que realiza ese trabajo, ¿no? A un principio en este dibujo tengo por el lado izquierdo la bomba, tengo aquí un manómetro que va a medir la presión, en este momento está en la parte inferior, por lo tanto no existe presión, y cuando yo encienda la bomba, sea cual fuera la forma de encender la bomba, esta va a ejercer la fuerza suficiente para desplazar el émbolo de la izquierda y empezar a mover el fluido, ¿no? Entonces, en este caso, el actuador va a empezar a desplazarse un poco, ¿no? Y cuando existe mayor presión, porque a medida que desplazo necesito mayor fuerza, entonces va a incrementarse la presión y yo puedo levantar una carga, ¿no? Fíjense en este ejemplo. Muevo, si no tengo carga al lado derecho, entonces no necesito presión importante. Pero es una pequeña presión que solamente va a depender del peso de los componentes, ¿no? Pero si ya le cargo un elemento, como en este caso, este dispositivo que es una pesa, entonces vamos a necesitar incrementar la presión para lograr el objetivo, ¿no? De que el actuador empiece a desplazarse. Algunas definiciones que están de más, pero las repasamos. Fuerza es igual a presión por superficie. Entonces, si la superficie tiene un tamaño determinado y la fuerza se aplica, por ejemplo, en el punto central, esta se debe distribuir con unas fuerzas muy pequeñitas alrededor de toda la superficie, denominadas presión. Y la presión no es otra cosa que la fuerza sobre el área de la superficie. Entonces, esa presión será mayor o será menor, dependiendo del área. Si se mantiene la misma fuerza, dependiendo de la superficie, se tendrá una mayor o menor concentración, ¿no? Entonces, veamos aquí este ejemplo. Estoy sosteniendo una pesa de 1 kilogramo. Como la superficie de la base es plana, un círculo, entonces se ejerce baja presión. Pero si ese mismo kilogramo yo tendría una punta donde se va a concentrar toda la carga sobre un área muy pequeña, esa es una zona de alta presión. Entonces, la presión está en función del área en la que uno va a aplicar la fuerza, ¿no? Aquí tenemos entonces, nuevamente con el ejemplo de la bomba y el actuador, empezamos a desplazar el fluido con fuerza de la bomba y este va a empezar a levantar la carga que requiere. Entonces, si yo empiezo a definir algunos detalles, aquí, por ejemplo, el volumen que se va a desplazar, no puede ser otro diferente, tiene que ser el mismo valor. Y el volumen es pues área por la altura, ¿no? Entonces, en este caso, si aquí tengo una sección pequeña y esta altura es 10, en el otro lado el área se vuelve 10 veces más que en otra área, por lo tanto, el recorrido solamente será 1, ¿no? Porque el volumen no es otra cosa que el área por la altura. Aquí tenemos 10 veces la altura por 1, la distancia que se va a elevar, ¿no? Entonces, el volumen no cambia, el fluido es incompresible. Aquí tenemos una bomba de palanca que va a empezar a mover el fluido para levantar la carga, que en este caso es un automóvil, un clásico ejemplo de una prensa hidráulica. Empezamos a hacer el mecanismo para que eso suceda. Y bueno, la prensa va a lograr levantar el fluido, pero me quedo ahí como ahora bajo el vehículo, cómo disminuir la presión de la bomba. Tendré que tener algunas alternativas. Por ejemplo, aquí puedo tener un depósito de fluido. Y fíjense, estas pelotitas son las válvulas antirretorno que hemos hablado.
En este caso, esta pelotita solo permite que el fluido baje a este conducto. Y es otra pelotita que solo pase al lado derecho, pero no permite que el retorno del fluido al lado izquierdo. Porque si no, nunca podríamos subir el vehículo, ¿no? Teniendo estos tres elementos. Entonces, al aplicar la fuerza, se ejerce la fuerza necesaria y el fluido que requiero va ingresando a través del depósito que tengo, activando las dos válvulas antirretorno que tengo, ¿no? En inicio será bloqueado el paso de alta presión, no va a poder subir al tanque, pero sí va a pasar al lado derecho, donde voy a conseguir la presión necesaria para que el actuador pueda elevar el vehículo, ¿no? Bueno, con eso hemos conseguido una gran parte, pero ahora nos falta saber cómo retorna, ¿no? Puedo ir subiendo, pero no retorno. Quedo ahí. Necesito que haya un retorno. Para eso voy a aplicar una válvula de paso que esté conectando estos dos dispositivos. Entonces, una vez que se llega a la presión elevada y esta válvula puedo aflojarla, entonces el fluido que está a alta presión, que es de color rojo, va a empezar a pasar sobre la válvula y llegar al depósito del tanque, ¿no? Entonces, una primera solución es que este sistema hidráulico tenga esas conexiones, ¿no? Entonces, válvulas antirretorno, ahora tengo una válvula de paso, ¿no? Permite aliviar la presión y el vehículo entonces descenderá con mucha calma, ¿no? Este mismo dispositivo está aplicado en esta prensa hidráulica, fíjense. El actuador es el tema de la prensa, que va a ser una presión necesaria para ejercer algún tipo de trabajo, un estampado, por ejemplo. Y a través de una pequeña palanca yo podría mover esta bomba de émbolo. Tengo las mismas valvulitas antirretorno y tengo mi válvula para primero asegurar de que solamente el fluido empiece a crecer la presión y pueda elevar la prensa. En este caso estoy presionando este resorte y cuando deje de aplicar la fuerza abriré la llave para que empiece a aliviar un poco la presión. Ahora fijémonos en el volumen que estoy trabajando. Voy a empezar en cada bombeada, digamos, a desplazar 1 litro de fluido. Ese litro se va a empezar a mover y ese fluido también va a hacer que el lado derecho empiece a también mantener ese volumen, ¿no? Obviamente el volumen está en función del área por la longitud, ¿no? Aquí en 3 carreras por minuto que yo empiece a hacer, voy a mandar, hemos dicho 3 litros por minuto. ¿Cuántos centímetros se va a elevar? Pues 3 centímetros por minuto. Si en el anterior caso dijimos que cada bombeada desplaza 1 litro, y por cada litro que se desplaza en el vehículo, este sube 1 centímetro, es evidente que en 3 carreras por minuto voy a mandar 3 litros, ¿no? Y esos 3 litros van a aumentar 3 litros por minuto, que en este caso van a elevar 3 centímetros, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos el concepto de velocidad. Entonces la velocidad será igual al caudal sobre la superficie, ¿no? Q sobre el área. Entonces ya tengo el caudal que estoy despachando, tengo el área de superficie y esa velocidad estará en función de esa superficie que tiene en este caso el émbolo del actuador. Si la carga empieza a aumentar y yo me manejo con la misma presión, no voy a poder levantar la carga con la misma velocidad, ¿no? Y entonces tendré que jugar un poco con las dimensiones de superficie. Entonces repetimos las fórmulas que ustedes conocen: velocidad caudal sobre superficie y presiones, fuerza o carga sobre superficie. ¿No es cierto? Entonces podríamos decir que carga sobre presión es igual a caudal sobre velocidad. Aquí tenemos un requerimiento. Necesito un actuador que va a empezar a aplastar este vehículo cuando va a la zona de chatarra y necesito que esa fuerza sea lo suficiente para poder cumplir esa labor. Necesito una bomba, necesito un dispositivo donde voy a tener un fluido y este se va a desplazar y no va a permitir el retorno, pero sí va a empezar al lado derecho después de este válvula antirretorno e incrementar la presión, ¿no? Que es lo que requiere en el primer paso. Puedo utilizar una motobomba para que haga el mismo objetivo. Vamos a tener esta motobomba, un sistema de varios pistones, una bomba de pistones para poder cumplir ese objetivo. Más adelante analizaremos el tema de la bomba de pistones.
Este otro dispositivo consta de un depósito donde está el fluido a baja presión, tengo un motor y tengo el accionamiento de una bomba. Esta bomba se va a encargar de elevar este fluido a presión y que venga por la parte posterior del actuador o el mecanismo del actuador, que va a ser la fuerza, para que empiece a aumentar la presión y cada vez empiece a desplazarse a la derecha y poder aplazar este vehículo. Evidentemente el lado que está de color celeste es fluido con baja presión y lo único que le queda es salir y retornar ese fluido hacia el depósito o tanque, ¿no? Fijémonos en este ejemplo. Voy ejerciendo la fuerza, voy bombeando cada vez más y luego logro mi primer objetivo. He logrado aplastar el vehículo. Pues si yo sigo incrementando más presión, la condición que va a existir aquí es que mi actuador va a empezar a deformarse porque está diseñado para cierto valor de presión. Y si la presión excede, como vemos en la figura, va a empezar a deformarse hasta un momento que inclusive va a colapsar. Puede colapsar el actuador o puede colapsar inclusive la bomba, ¿no? Entonces, para ello necesito un dispositivo que es una válvula reguladora de presión. Entonces, empieza a despachar el fluido para que ejerza la presión suficiente para aplastar el vehículo. Y cuando empieza a crecer el exceso de presión, aquí tengo una válvula regulada con un muelle a determinado valor de presión. De tal manera que cuando esa presión excede el valor, en vez de irse a afectar la bomba o el actuador, va a vencer este muellecito, esta válvula antirretorno, y va a regresar al depósito, sin afectar ni la bomba ni el actuador, ¿no? Entonces es una válvula reguladora de presión que también la hemos visto en el sistema neumático, ¿no? Pero en un sistema hidráulico es fundamental que tenga esa válvula reguladora de presión. Entonces aquí mostramos cómo empezamos a ejercer presión con la bomba, logramos apretar el vehículo. Si yo sigo incrementando la presión, tendría que afectarse el émbolo, pero como la presión tiene la presión suficiente para vencer el muelle, en este caso esta válvula antirretorno, el dispositivo va a ir por el camino más fácil y va a aliviar la presión que se tiene. Ahora yo necesito que este sistema se desplace hacia la izquierda y hacia la derecha. Una vez que he logrado aplastar, necesito que recorte el émbolo. Entonces necesito una válvula, en este caso una válvula 4-2. 4 conexiones, 1, 2, 3, 4 y 2 posiciones, ¿no? Cada cuadradito. Esta es una electroválvula biestable, porque en ambos extremos tengo el accionamiento de un solenoide para poder desplazar la válvula 4-2 a la izquierda o a la derecha. Esto me permite que pueda desplazar el fluido de un lugar a otro. Esta es una válvula direccional. Entonces, cuando cambio de posición, se invierte el sentido del flujo, luego a presión va por el lado izquierdo y va a tener que empezar a retornar el actuador hasta su posición inicial, ¿no? Y bueno, tengo algunos valores para controlar. Aquí una válvula estranguladora para que me dé la presión necesaria y cada vez mi dispositivo hidráulico está empezando a optimizarse, ¿no? Aquí tengo una válvula denominada reguladora de caudal. No es otra cosa que estrangular el caudal que estoy enviando, ¿no? Tengo mi bomba, tengo una válvula reguladora de presión que es importante que siempre tenga, un sistema hidráulico. En este caso, si quiero dominar un poquito el flujo, coloco esta válvula reguladora de caudal. Ahora, un proceso de un aceite que está circulando con frecuencia, es inevitable que ese depósito no puede estar completamente hermético. Por lo tanto, alguien cuando el fluido empieza a bajar, porque la presión está circulando a través de los diferentes dispositivos, alguien debe ocupar este espacio, y ese espacio lo ocupa el aire. Y para el aire que entre este depósito y ese depósito no se deforme, necesito colocar algunos filtros, que más adelante veremos filtro del aire. Pero ese filtro no logra cubrir toda la contaminación posible y entonces empieza a contaminar con partículas del exterior el fluido en el depósito y también producto de todo el esfuerzo que hacen en todo el trayecto empieza a haber un desgaste de los componentes y se van a acumular. Entonces requiero que después de que salga de la bomba debería haber un filtro para que el aceite no dañe los componentes más costosos e importantes, como son las válvulas y los actuadores, ¿no?
Aquí tenemos un sistema móvil, de pronto un equipo pesado. Aprovecho el motor de combustión interna, que puede ser diésel o gasolina, para que me accione una bomba, en vez de que sea un mecanismo eléctrico con motor eléctrico, lo estoy haciendo con un sistema electrógeno que va a empezar a mover la bomba para poder desplazar el fluido, ¿no? En este caso yo tengo un sistema de válvula direccional accionada por una palanca, ¿no? Un equipo móvil, como es una retroexcavadora que vimos al principio, desplazo la palanca para cambiar las posiciones de la válvula. Este dispositivo, al igual que todos, tiene esta válvula antirretorno, ¿no? Cuando exceda la presión, va a regresar al depósito. Entonces, esta válvula es una válvula de 3 posiciones, ¿no? Y 5 conexiones. Dice 1, 2, 3, arriba 4, 5. Entonces, esta válvula tiene 3 posiciones. En este momento es una posición neutra. No avanza ni retrocede el actuador. Cuando cambie la posición, entonces el fluido va a empezar a desplazarse hacia la derecha en su carrera, y cuando cambie la palanca, cuando aumente la presión, fíjense, está ahí retornando por la válvula antirretorno. Ahora, cuando quiero que retroceda, cambio la posición. Primero está en posición neutra y después va a empezar a retroceder el fluido para que la válvula retroceda. Y cuando se excede la presión, otra base de esta válvula, que es importante, por eso les reitero, es la válvula que va a facilitar el retorno cuando la presión se incremente más de lo necesario. Entonces, tenemos ahora la presión esquemática de estas válvulas, tal como hemos visto en el Fluid Sim. Tengo el actuador, está representado por ese símbolo. Aquí tenemos una válvula 4-2 biestable, accionada por 2 bobinas. Tengo la válvula de estrangulamiento, reducción de caudal. Tengo la unidad de filtrado, que es un rombo con esas líneas punteadas. Tengo la válvula reguladora de presión, que ya sabemos cuál es el objetivo. Tengo la bomba en sí, en este caso es un círculo con un triángulo negro, les decía que el triángulo blanco es aire y el triángulo negro es un fluido. Y bueno, el motor con un círculo donde está la letra I, ¿no? Entonces, este es el esquema de un sistema hidráulico. Preguntas hasta acá, jóvenes señoritas. Bueno, como no hay preguntas, vamos a continuar. Entonces, seguiremos con la presentación y empezamos a ver lo siguiente. Ahora vamos a hacer mayor énfasis en lo que es caudal y presión. Caudal en este caso son los litros por minuto. Habíamos dicho que es la relación de velocidad por área o volumen por tiempo, ¿no? Aquí tengo el volumen por el tiempo, litros por minuto. Un litro equivale a 100 centímetros cúbicos. Ese es el volumen. Y bueno, esta relación entre lo que es el área por la longitud. La fuerza. La fuerza, en este caso tenemos la masa, que es kilogramos. Y si yo quiero saber qué es una fuerza, la fuerza es pues la masa por la gravedad. Entonces la fuerza es la masa por la acción de la gravedad, y esto es un valor medido en este caso en newtons. Si la masa está en kilogramos, la fuerza está medida en newtons, ¿no? Entonces la balanza ya está haciendo la relación de lo que es la fuerza de gravedad, ¿no? Y tenemos el kilo, tenemos la gravedad. De manera que, por ejemplo, en caída libre empieza a precipitarse, cada segundo va a tener una velocidad de 9.81 metros por segundo por cada kilogramo que esté en caída libre, ¿no? A los 2 segundos equivale como si la gravedad le hubiera afectado el doble, ¿no? Etcétera. Entonces aquí se conoce el valor de la aceleración de la gravedad, porque la velocidad partió de un instante que es cero, y a medida que va bajando empieza a incrementar su velocidad, 9.81 metros por segundo.
En 3 segundos llego a 29.43 metros por segundo y la aceleración con la que se ha desplazado es la aceleración de gravedad igual a 9.81 metros por segundo cuadrado. Eso ya lo he visto en física, ¿no? La segunda ley de Newton que me dice que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Un newton es igual a 1 kilogramo por una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Y si tengo 9.81 metros, equivale a 1 kilogramo por la aceleración de la gravedad, 9.81 metros por segundo cuadrado. Entonces, una masa de 1 kilogramo ejerce una fuerza, masa por gravedad, igual a 9.81 metros. Esta es la manzanita de Newton, que cuando cayó la manzana descubrió el tema de la fuerza de la gravedad. Y aquí tenemos esa fuerza de un newton en un área de 1 metro por 1 metro, equivale a 1 metro cuadrado, de ejercer una presión que equivale a 1 pascal, ¿no? 1 kilopascal en unidad será 1000 pascales, 1 megapascal 1 por 10 a la 6 pascales, un bar equivale a 100.000 pascales y un bar a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Es un repaso de las unidades que ustedes ya manejan, solamente llevarlos a estas unidades que son las más utilizadas, ¿no? Los bares de presión. Las fórmulas que tenemos, si la presión está en pascales, fuerza en tercera newton, la superficie en metros cuadrados. Si mido la presión en bar es igual a la fuerza en newtons por 10 sobre la superficie en milímetros cuadrados. O también puede estar dada la fuerza en newtons y la superficie en centímetros cuadrados por 10. Esta es una ecuación válida, la pueden deducir y revisar, ¿no? Para hallar la presión en pascales o bares. Ahora aquí tenemos la resistencia cero al caudal. Si yo tengo la acción de una bomba y tengo un tubo abierto a la superficie, aquí no hay ninguna resistencia, entonces la presión o la resistencia es cero a la presión que se ejerce, ¿no? En este caso, si yo tengo una resistencia debido al peso que tiene este vehículo, entonces la bomba debe ser capaz de vencer esa resistencia para poder desplazar el actuador. Puede ser lo mismo si tengo aquí un muelle, ¿no? Si necesito desplazar la resistencia de un muelle, la presión que la que ejerza debe ser mayor al K de restitución del resorte para poder desplazar el émbolo hacia arriba. Si no hay ninguna fuerza, entonces la presión empezará a disminuir, ¿no? Aquí tenemos nuevamente nuestra famosa válvula antirretorno. Ejerce una determinada presión, que es la suficiente para poder desplazar este dispositivo. Aquí creo que se entiende mejor la válvula antirretorno, que empuja la esferita para permitir el paso de presión en este sector hacia la derecha, ¿no? Cuando dejo de aplicar la presión, este muelle que tiene determinado K de elasticidad va a hacer que esta válvula se cierre, ¿no? Ahora aquí tenemos un estrangulamiento, ¿no? Una reducción de sección, entonces la presión va a ser diferente, ¿no? Entonces aquí tenemos una relación de un caudal que se está despechando hacia el lado derecho. Obviamente el caudal no va a variar, está variando el área, la sección del área. Aquí tengo una presión que puedo medir en el lado derecho del caudal y la presión a la salida. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Un cambio de presión. Este cambio de presión será aproximadamente la relación de la sección área, que es reducido por el caudal al cuadrado. Es decir, al doblar el caudal se cuadriplica la diferencia de presión. Esto también es importante, ¿no? Cuando reducimos la sección, ¿cuál es nuestro riesgo, ¿no? Y cuáles deberían ser los materiales con los que voy a trabajar. Aquí tenemos la presión operada por la altura del fluido, ¿no? Entonces, tengo la superficie, tengo la altura, otra cosa que volumen, presión es peso sobre superficie y el peso es volumen por densidad. Bueno, estamos habilitando a una persona que se está conectando recién. Tengo que la presión
es superficie por altura, perdón, el volumen, aquí tenía peso es sobre superficie, el peso es volumen por densidad y el volumen es superficie por la altura, ¿no? El área por la altura. Por lo tanto, la presión me queda que superficie por altura por densidad sobre la superficie, ¿no? Entonces aquí tengo que la presión depende de la altura por la densidad. Densidad rho GH, si se acuerdan la fórmula, ¿no? Rho GH, densidad, gravedad o densidad por la altura, ¿no? Y perdón, para un aceite mineral, la diferencia de presión general, o sea, por un aceite mineral común, digamos, utilizado en equipo pesado, 0.1 bar sobre metro es el valor de la diferencia de presión que existe. Ahora hablemos de la potencia. Tenemos una potencia mecánica a la entrada para mover la bomba. Puede ser un motor eléctrico, un motor de combustión interna, etc. Y luego tenemos la potencia que se va a generar con esa potencia mecánica a través de la bomba, que sería la potencia hidráulica de salida. Entonces, la potencia mecánica de entrada, en este caso es un motor eléctrico, y la potencia hidráulica será igual al caudal por la presión. Entonces, tengo que la presión, en este caso, perdón, la potencia en kilovatios es igual a la presión en bares por el caudal en litros por minuto sobre un valor de 600 por las unidades que estamos manejando, ¿no? La potencia de entrada, que será presión 1 por el caudal. La presión de salida será la presión 2 por el caudal. Y si la presión 2 es menor que la presión 1, entonces la presión de la salida es menor a la potencia de entrada. La diferencia de potencia me va a generar, obviamente, una fricción, una disipación denominada calor. Y aquí tenemos el aceite mineral para 1 grado centígrado. Por cada grado centígrado se va a incrementar una pérdida de 17.5 bares, ¿no? De diferencial de presión. Importante controlar la temperatura en un fluido hidráulico. Aquí vamos a ver el tema de depósitos de fluido y motores de accionamiento. Ya tenemos nuestro dispositivo que hablamos en su momento. Tengo un motor que puede estar encima de mi depósito. Entonces tengo la bomba que va a estar conectada mediante un ducto hacia el depósito para poder succionar el fluido. Esta se conoce como depósito de altura negativa. Existen otros que están al mismo nivel del depósito. Entonces es un depósito de aspiración al mismo nivel. Tengo el tubo conectado al mismo nivel que la bomba que luego va a despachar el fluido hidráulico a diferentes puntos. Puede estar también la bomba sumergida dentro del depósito o tanque. Hola, ¿alguna pregunta, Carlos, creo? Ya, entonces está sumergida la bomba en el depósito para poder despachar el fluido, ¿no? Y si está por debajo, se conoce como un depósito de altura positiva. Entonces el fluido, a través de una válvula de paso, llega a la bomba y la bomba empieza a despachar el fluido hidráulico hacia los diferentes dispositivos. Entonces, fíjense las 4 opciones que tengo de una instalación de una bomba respecto al depósito, ¿no? En su nivel, por debajo, por encima. Ahora, aquí fíjense un detalle, ¿no? Aquí en este depósito tengo un flotador primero para ver que pase cierto nivel. Y si yo necesito que el depósito empiece a llenar el fluido hasta cierto nivel. En este depósito hay una inclinación, aquí algo exagerada, pero el objetivo de esto es para que todos los sedimentos más pesados vayan decantándose en la parte inferior y puedan ser extraídos a través de una válvula o purga, ¿no? Aquí en este depósito hay una división del depósito, eso se llama un rompeolas, para que el flujo no sea tan turbulento. Y aquí tengo un filtro de aire. Les decía que cuando el fluido empieza a bajar de nivel, alguien tiene que ocupar ese espacio. Ese espacio es ocupado por el aire que está al exterior.
Y para evitar que el aire entre con partículas sucias, entonces utiliza un filtro. Evidentemente ese filtro tiene cierto micronaje, una retención de algunas partículas y otras menores van a empezar a pasar. No, pero no tenemos otra alternativa. Después de que he aspirado el fluido de despacho a todo el proceso de trabajo, va a retornar el fluido al depósito. ¿Y por qué está este lado del retorno? Porque obviamente los sedimentos me interesa eliminarlos en el tiempo, ¿no? Entonces un buen diseño de un depósito es tal como se muestra en esta figura. Ahora hay diferentes fluidos que yo podría hacer para ejercer el mismo trabajo, ¿sí? Puedo utilizar inclusive agua, ¿no? Puedo utilizar agua con aceite, un aceite mineral, un aceite vegetal, un aceite sintético. Y vamos a ver algunas de las características. Respecto a la lubricación, cuando ese fluido empieza a pasar, el agua es el menos adecuado, porque va a empezar a efectuar herrumbre, corrosión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son adecuados? Un aceite mineral, un aceite vegetal y un sintético. Respecto al margen de temperatura, el agua también es el menos adecuado. El aceite mineral y el sintético son más óptimos, ¿no? Para un cierto rango de cambio de temperatura. Respecto a la corrosión, espérame un segundo. Perdón, perrito. Sigamos. Entonces, aquí, ¿qué pasa con el agente del fluido que estoy utilizando? Si es agua, obviamente va a dañar los componentes. Si es aceite mineral, no. El aceite vegetal, no. Y en el sintético va a depender de los componentes que esté hecho el aceite sintético. Respecto a la inflamabilidad, el agua tiene la ventaja, no es inflamable, el aceite mineral sí, y el vegetal también. El sintético de pronto no, porque está elaborado en laboratorio y tiene las características en su diseño de no inflamabilidad. Contaminantes, el agua no es contaminante y los demás aceites son contaminantes, a excepción del aceite vegetal. Y respecto al costo, obviamente el agua es el más económico, el sintético el más caro, pero por las otras ventajas que se han analizado, obviamente tomaremos alguna decisión entre lo que es un aceite mineral, un sintético y de pronto en algún caso un aceite vegetal. Entonces, estas características son importantes en el momento de decidir con qué fluido voy a trabajar, ¿no? Aquí tengo opciones para el accionamiento de la bomba, ¿no? Las opciones pueden ser un motor de combustión interna, como el diésel, un motor eléctrico o de pronto también un motor hidráulico, ¿no? Para los componentes de 100 kilovatios, un motor hidráulico sería el ideal. ¿Ya? Bueno, hasta aquí tenemos una parte de la presentación. Vamos a ver el tema de que ahora empiecen a instalarse en la aplicación que les mandó el auxiliar. Tienen la aplicación para habilitar el Fluid Sim H, que sería el fluido hidráulico, que a diferencia del neumático tiene algunos componentes diferentes, ¿no? Donde habíamos dicho que vamos a tomar mucho en cuenta la válvula antirretorno, ¿no? Por la presión que necesitamos ejercer. Y entonces estamos utilizando una bomba hidráulica en el funcionamiento, ¿no? Preguntas, jóvenes. Vamos a continuar con una parte más de la presentación, aquí el tema de la selección de las válvulas proporcionales. Y vamos a dejar la presentación. Si no hay preguntas, cambio la presentación.
Bueno, en esta presentación fíjense en la parte de arriba, dice factor de selección de las válvulas proporcionales. Y aquí hay un nombre, Eaton. Este es un fabricante de sistemas hidráulicos que se compra a la empresa Vickers, que es una empresa importante también de fabricantes de válvulas hidráulicas. Y vamos a trabajar con estos conceptos: la configuración de la corredera, un caudal nominal, la potencia, que es un bucle abierto, un bucle cerrado, la respuesta de la válvula, la linealidad, repetitividad, reproducibilidad, histéresis, ganancia de presión y solapamiento de la corredera. Vamos con el primer punto, con la configuración de la corredera. Aquí tenemos una válvula 4-3, 4 conexiones, 3 posiciones. Y aquí tenemos nuestra válvula de corredera. P es el lugar donde iba al punto es el lugar de presión, donde viene en este caso el fluido, el tema neumático era el aire. Y tengo T las salidas. Estas salidas en este caso no es una salida al exterior, sino tiene que ser un retorno al tanque, por eso viene con la letra T. Y A y B son las salidas. ¿Sí? Esta, digamos, es la corredera más sencilla o más común. Aquí se utiliza restricciones en el paso de un lado al otro, como una válvula que actúe sobre un regulador. En este caso está actuando sobre una válvula que se mueve en ambos sentidos, ¿no? Este símbolo es un motor hidráulico que se mueve en ambos sentidos, y el sentido va a depender de la posición que la válvula tenga, ¿no? Puede ser un actuador, un motor hidráulico, etc. Aquí tenemos la posición, ¿verdad?, donde la presión del fluido no está ejerciendo nada más que el desplazar el vástago hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso tengo el fluido ya a presión. Las muescas A y B están bloqueadas, el paso hacia el tanque también está bloqueado, solamente tengo el paso de la presión esperando que haya un paso a algún lado, ¿no? Que sería la posición neutra que se ve en la figura de la izquierda del esquema de la izquierda. Entonces, este es otro modelo disponible de la firma Ito, otro modelo de la válvula de corredera también, otro modelo en este caso de la 20N10, la otra es la 22A, la 28S, la 20N. Ahora sí veremos cuáles son las ventajas de una corredera asimétrica y que puede ilustrarse con este esquema. Aquí tengo el actuador, tengo la válvula de corredera 4-3, tengo la válvula reguladora de presión, y en este ejemplo vemos el cilindro que no tiene carga, porque cuando haya carga hay una resistencia, habíamos hablado, ¿no es cierto? Entonces este dispositivo va a estar controlado por una válvula proporcional simétrica y una hidrostática, que es esta válvula que está trabajando, es una válvula o entra el fluido por este lado y va la válvula reguladora, o entra el fluido por el otro lado y va hacia la válvula reguladora de presión. Este símbolo es el símbolo del depósito tanque. Cuando el cilindro retrocede, el hidrostático mantiene una presión diferencial constante de 8 bares, un paso desde P hasta B, ¿no? Entonces está mandando la presión regulada para que el cilindro retroceda. La diferencia de presión que existe en este caso es 8 bares. Pasado los 8 bares va a retornar al depósito. Entonces en este caso ahora estoy conectando, en este caso en retorno se está conectando A con la salida al tanque T, que va a ir al depósito, ¿no? ¿Sí?
Esta diferencia de presión de 32 bares porque no está ejerciendo ningún trabajo, solamente una salida, ¿no? En este caso, esa caída de presión de AT será 4 veces la caída de presión de PAB, es decir, 32 bares de presión. Una contrapresión de 32 bares en el lado mayor del émbolo requiere una presión de 64 bares en el lado anular, porque aquí la relación es de 2:1. Esto significa que se necesita una presión mínima de conexión entre P de 72 bares para mover el cilindro sin carga. Hemos dicho entonces varias cosas. Hemos hablado de 8 bares en la diferencia de presión de P a B primero. Para que de P a B vaya, primero tiene que tener la salida de AT. La diferencia de presión es 32 bares. Y esta presión que se está ejerciendo tiene una relación de 2:1 en el émbolo. Entonces, para que el émbolo pueda desplazar el cilindro, necesita duplicar su conexión. Son 64 bares. Más los 8 bares que está en la válvula reguladora de presión, habíamos visto que era la que alimentaba de P a B, el total de la presión es igual a 72 bares. Aquí tenemos una válvula de corredera asimétrica, una relación de 2:1 en el cilindro, y en la válvula corredera también lo propio. Entonces, al alimentar con 8 bares, va a pasar los 8 bares. Sin embargo, la corredora, que es de 2:1, significa que la caída de presión de AT será ahora también 8 bares. Si esa presión de 8 bares de AT tenemos el lado posterior del cilindro, para que el cilindro pueda desplazarse a la izquierda, la relación será de 16 bares. Esto es por la diferencia en las secciones, ¿no? Entre el lado que tiene el émbolo y el lado que no tiene el émbolo, ¿no? Entonces, de tal manera que el valor será 16 más los 8 bares, 24 bares la presión necesaria en una válvula asimétrica, que es el que me va a dar el fabricante, ¿no? Ahora aquí tenemos los 4 tipos de válvulas que estaban analizando: 20N, 28S, 22A o 20N10. La elección del tipo de corredera vendrá pues determinada por el tipo de actuador y la naturaleza de la carga. Entonces ya no es tan sencillo el elegir. Si bien esto no lo vamos a analizar en este trabajo que vamos a ir realizando, es importante que ustedes conozcan que no es solamente escoger una válvula cualquiera, tiene muchos detalles que hay que tomar en consideración. ¿Ya? Aquí tenemos otros modelos, la 2C, 33C, 5C, etc., que darán diferentes condiciones a la configuración de la corredera. El caudal nominal, que ahora vamos a ver, es el caudal en litros por minuto. Y aquí vamos a analizar, por ejemplo, que para que pase por una corredera y definamos un valor, por ejemplo, con una caída de presión de 5 bares entre la entrada y la salida de la válvula, y este caudal es de 3 litros por minuto. Entonces, y variando el tamaño, la forma o el número de muescas de la corredera, como vimos hace un momento, pueden conseguirse diferentes caudales nominales. Entonces, esas válvulas correderas podrían conseguir valores entre 3 y 550 litros por minuto a la salida. Entonces, fíjense que hay una variación muy importante